Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, saludos. Agradecemos a cada uno de los hermanos que se le están uniendo en la transmisión del primer live del Ministerio de Palabra de Vida para poder bendecir y edificar a toda la audiencia. Ya estamos aquí. Invitado Adrián, está listo para arrancar. Estábamos listos, así que hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo muy grande. Igual, un placer Adrián compartir por este medio, aunque créelo que no sé si no me he percatado de tu ausencia porque estaba esta semana de lleno compartiendo conversaciones con un hereje, aún escuchando la entrevista a un santo y siendo de bendición en cada uno de los live que te he podido estar escuchando. Saludos, ¿cómo están Maxi? Vi que están Benjamín, por allá están ambos. Sí, ahí están tirados en el sillón, medios haciendo silencio en otra área de la casa, como para poder tener, la verdad que son dos genios, así que me ayudan muchísimo en la obra, dos genios. Qué bueno, te agradezco primeramente, Adrián, por parte del Ministerio de Palabra de Vida, de permitirnos tener este momento, esta conversación. Y la verdad es que viendo muchos live anteriores me doy cuenta que queda corto el tiempo. Así que a todos los que nos están sintonizando, le presento a un amigo, mi hermano y pastor, Adrián Intrieri, psicólogo de profesión, pastor de la comunidad de fe COR, en Loma de Zamora, ¿cierto? Así es. Ok. Adrián, el día de hoy la plática íbamos a hablar de tradiciones, prejuicios y amor, el dilema de la iglesia actual. Y queremos comenzar a platicar un poco de eso. Y he aprovechado, y ante todo los que están sintonizando, quiero aclararle a ustedes que la plática del momento de hoy no es un ataque a la iglesia, porque amamos a la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, ¿cómo no amarlo? Sin embargo, creo que personalmente, y aún lo que he escuchado, hay voces críticas al sistema que se ha querido infiltrar en la iglesia, la institución, y no la iglesia, el cuerpo. Es más, y eso me ha enriquecido mucho. Y Adrián, quiero comenzar hablando una frase que te escuché hace 2 noches. Voy a comenzar directamente al grano. Dice, muchas cosas tóxicas y que no son bíblicas, alguien habló que hay en el catolicismo, pero tú dijiste también hay muchas cosas tóxicas en el mundo evangélico. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo distinguir o reconocer dentro de nuestra liturgia y la vida del creyente lo que se hace por tradición y lo que se hace por instrucción bíblica? Bien, quiero hacer solamente una introducción a ese comentario de lo que dije del catolicismo. Nosotros somos hijos de la Reforma, ¿no? Todo el mundo evangélico partimos de la iglesia protestante con la Reforma luterana hace poco más de 500 años, ¿no? Y fíjate que lo que yo siempre dije es que Lutero para mí trajo una reforma muy importante desde aspectos teológicos, pero es una reforma incompleta, ¿no? Es decir, Lutero trajo la gran reforma con los puntos más importantes de la fe, de la salvación, de la Biblia y demás, ¿no? La famosa sola, ¿no? Sola escritura, ya lo conocemos, ¿no? Pero no trajo una reforma en cuanto a la eclesiología, ¿no? Lutero nunca se metió con la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es la puesta en práctica de la estructura de la iglesia, de cómo nosotros nos organizamos como iglesia. Entonces, como nunca trajo porque para Lutero quizás, no, la verdad que desconozco, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero desconozco, nunca fue algo importante para él, o para él estaba puesto los ojos en otro lugar. Como no trajo una reforma de la estructura de la iglesia, nosotros, nos guste o no nos guste, todavía tenemos los rezagos de la misma estructura de la iglesia católica cruzada como evangélica. Uno puede decir, no puede ser. Nosotros no veneramos a la Virgen, nosotros no tenemos papas. Es cierto que no veneramos a la Virgen, que no tenemos papas. No tenemos al Papa Francisco, pero tenemos a un montón de papas en el continente, que son figuras sumamente veneradas
que para nosotros lo que dicen ellos es palabra santa, es decir, nosotros tenemos la misma estructura. Nosotros tenemos el lugar santo como tienen las catedrales católicas, nosotros tenemos el agua bendita, claro, no tenemos agua bendita, pero tenemos la Reina Valera, tapa de cuero, canto dorado, palabra de Jesús en rojo, viste que obviamente no podés leer la Biblia de otro lugar como si fuese algo bendito y sacro, y tenemos un montón de cosas así, equivalentes. Y estas cosas son las que creo que nosotros deberíamos, de alguna manera, primero sincerarnos. Yo recién acabo de tener un Zoom con una iglesia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Mar del Plata, y yo les decía que para mí, para poder hacer este ejercicio que mencionabas vos, de cuáles son entonces las cosas que sí debemos mantener y cuáles son las cosas que deberíamos de alguna manera ir corriéndonos, no porque no las debamos tener, sino porque no le tenemos que dar el lugar de tanta importancia, ¿no? ¿Está bien? Es decir, un hermano puede predicar con o sin corbata, y la unción no depende de la corbata, porque si no estaríamos en un serio problema, ¿saben por qué? Porque con un pedazo de tela, un lobo se convierte en oveja en un segundo. Claro. Y para mí, lo más importante que la iglesia debería hacer para conseguir esto es tener una lectura real y concreta de la vida de la gente. Es decir, si nosotros no tenemos una lectura correcta de la realidad de la iglesia, estamos en problemas, porque nosotros vamos a seguir sosteniendo cosas que no funcionan, que no tienen base bíblica, pero lo seguimos sosteniendo porque no nos hemos dedicado a pensar sobre estas cosas, ¿no? A tener una lectura real de estas cosas. Entonces, para mí es necesario que la iglesia adopte una postura un poco más crítica sobre, no la palabra, ¿no? La palabra es intocable, es inmodificable, ¿está bien? Claro. Pero sí como nosotros ponemos en práctica la palabra. Por ejemplo, te tiro una. ¿Por qué nosotros hablamos y no dejamos que la gente nos diga cosas en las prédicas? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que el que predica no puede dejar que la gente hable? De hecho, viste que cuando uno está predicando, si alguien habla, dice, shh, estoy predicando, ¿no? ¿Está bien? Porque cuando vos vas a la palabra, cuando Jesús predicaba, la gente le hacía preguntas. Y no solamente la gente le hacía preguntas, sino que le discutía también la prédica. Cuando Jesús dice ese famoso texto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿se acuerdan que eran los judíos que habían creído en él? Es decir, Jesús no estaba evangelizando, Jesús estaba discipulando, estaba capacitando a los que ya habían creído en él. ¿Saben lo que le dicen a Jesús? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué entonces decís que tenemos que ser liberados? Mirá cómo le discutían la palabra. Yo imagino a Jesús mirándolos diciendo, pero hermano, vos no sabés nada de historia. El pueblo de Israel estuvo más tiempo en esclavitud que libres, y en ese mismo momento eran esclavos del Imperio Romano. Pero no importa, fíjate que más allá de la equivocación en la apreciación de estos judíos que habían creído en él, que decían nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, estaba la posibilidad de hacerle preguntas a Jesús. Algunas con muy malas intenciones, como los fariseos y los escribas que querían hacer caer a Jesús constantemente. Pero Jesús es una persona que vos le podías preguntar cosas. Ahora, ¿por qué nosotros no lo permitimos? Porque venimos de una estructura donde la palabra del sacerdote católico era inamovible. Como solo el sacerdote tenía acceso a la palabra, porque estaba en latín y el pueblo no la podía leer, el pueblo obligatoriamente tenía que responder a lo que decía el sacerdote sin poderlo discutir. Todavía tenemos esa estructura nosotros, salvo que se empiecen a levantar iglesias donde la gente puede decir, entendiendo lo que usted está pensando, y nosotros entonces lo podamos explicar mejor. O alguien nos diga, pastor, pero entonces se contradice lo que usted está diciendo con lo que predicó hace 3 domingos atrás. Entonces nos demos cuenta que quizás decimos cosas contradictorias. Y ahí vamos a haber aprendido si tenemos una lectura real de lo que está sucediendo en nuestros ministerios. Interesante. Ahora que decías eso, y una vez te escuchaba, Adrián, hablando, que hay muchos formatos que hemos establecido que son más bien griegos, porque aquí hablamos del púlpito, y a veces hay iglesias que te dicen, no, es que eso no es bíblico como lo estás haciendo, y creo que en la Biblia no hay un formato de un culto, creo. No hay un formato ni de un culto del Nuevo Testamento, no vemos un culto, me parece, Adrián, o me equivoco.
No te equivocás, y de hecho cuando Pablo va al púlpito a hablar, va a un púlpito griego. Es decir, cuando habla en un púlpito, va al púlpito griego, porque las sinagogas no tienen púlpito. Las sinagogas tienen un lugar en redondel donde se comparte, del centro se comparte los rollos de la palabra. Los griegos sí tenían púlpito. De hecho, todos los que me dicen, lo que estás diciendo es mundano porque eso no está en la Biblia, si tenemos que sacar todo lo gentil y mundano que tenemos nosotros en la iglesia, casi no queda nada, porque la mayoría de las cosas no están. Hablando de la liturgia, ¿no? No hay plataformas en la Biblia, no hay púlpitos en la Biblia, y sin embargo nosotros, no hay estructura como la entendemos nosotros. La Biblia enseña que el líder está para servir, no está para enseñorearse sobre la gente. La Biblia enseña que no hay una estructura piramidal, sino que somos horizontales, somos un cuerpo, ¿no? Y que el pastor no es la cabeza de la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia. El pastor puede ser una parte del cuerpo, ¿no? Dependiendo de los dones y de lo que el Señor lo haya capacitado. Entonces, si nosotros empezamos a desmenuzar, ahora, ¿cómo logramos esto, Joab? ¿Sabes cómo lo logramos? Si nosotros tenemos una mirada puesta en la realidad, en cómo estamos haciendo las cosas. Por eso creo que esto es un tiempo para repensar un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros creemos que no nos podemos congregar porque no tenemos templo. No nos enteramos que el templo es del Antiguo Testamento, que ya no existe el templo en el Nuevo Testamento. El templo es la gente. Y nosotros nos congregamos en cualquier lugar, porque la iglesia va donde va la gente. Puede ser que el templo se venga abajo, lo que nosotros llamamos templo, que en realidad es un salón donde nos congregamos, ¿no? Sí, puede ser que se venga abajo. Claro. ¿Y la iglesia, palabra de vida, se destruye? No, se congregará en otro lugar. Rentaremos un lugar, iremos a un parque, estaremos en las casas. ¿Por qué? Porque la iglesia es la gente y el templo somos nosotros, ¿no? Entonces, para mí, estas son cosas que tenemos que volver a repensarlas para cumplir bien nuestra misión. Excelente. Adrián, un pensamiento que dijiste y quiero que me profundices un poco del mismo es, ¿cómo es eso de que a veces rendimos más culto al culto que a Jesús? ¿Cómo es eso que a veces le rendimos más culto al culto que a Jesús? Hablando de la parte de las tradiciones y todo esto, escuchándote. Bueno, por ejemplo, si la estructura del culto en tu iglesia, en mi iglesia, en la iglesia de todos, es inmodificable, pasa a ser tan inmodificable como la mismísima palabra. Solo la palabra es inmodificable. Todo lo que nosotros hagamos debería ser modificable, ¿no? Y si la estructura pasa a ser inmodificable, le estamos dando estatuto de contenido y no de forma. Es que una cosa es el contenido, y el contenido tiene que ser inmodificable. Y otra cosa son las formas. Las formas pueden cambiarse constantemente, ¿no? Seguramente hoy cantamos canciones que hace 30 años no podríamos haber cantado, porque hace 30 años había estilos musicales que no se aceptaban. Hoy sí se aceptan. Quizás hoy brincamos y hace 30 años no se podía brincar. Quizás alguien va con una camiseta al culto, cuando antes hubiese sido un caos que alguien aparezca con camiseta. Yo he predicado con tenis, con zapatillas, cuando hace 30 años hubiese sido imposible. ¿Por qué? Porque vamos cambiando algunas cuestiones que se pueden cambiar. Hay otras cuestiones que no se pueden cambiar, que son las de contenido, que es la palabra de Dios, el mensaje. Ahora, ¿cómo nosotros pongamos en práctica algunas de estas cuestiones son modificables? Y si nosotros a estas cuestiones las transformamos en inmodificables, las estamos poniendo a la misma altura que la palabra de Dios. Por ejemplo, una vez, mira, te cuento, una vez uno de los jóvenes de Core se acercó y me dijo, Adrián, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. ¿Yo acepté a Jesús? Yo digo, sí, hermano, ¿cuánto hace que venís con nosotros? Mostrás tus acciones de amor, Jesús es tu Señor, lo declarás. Me dice, claro. No, lo que pasa es que fui con un amigo a un culto evangélico y me dijeron, ¿usted aceptó al Señor Jesús? Y yo le dije, creo que sí, ¿no? Porque claro, como en COR nosotros no tenemos eso que pases adelante. Tu conversión es la modificación de las prioridades en tu vida y mostrar a Jesús, ¿no?
Entonces me dijeron, entonces cuando yo le dije, creo que sí, y me dijeron, pará, usted levantó la mano y pasó adelante para que el pastor ore por usted, y él dijo, no, entonces usted no está convertido. Entonces este joven dijo, puede ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en el culto, cuando el pastor llame, usted levante la mano primero, hacia adelante, y el pastor va a tener una oración por usted, y a partir de ese momento va a ser salvo. Entonces este joven me dijo, Adrián, yo lo hice porque me di cuenta que no estaba convertido. Yo me quedé como diciendo, no vas a estar convertido, vos estás más convertido que todos nosotros juntos. Ahora, fíjate que para estos hermanos, si no estaba el rito, no estaba la esencia. Y la esencia es haber aceptado al Señor Jesús. Y después podés haber levantado la mano y pasado al frente, podés hacerlo sin levantar la mano a través de un vivo con estas características, podés haber, el Señor te puede haber dicho en un sueño, y vos te levantás y te arrodillás y decís, Señor, entra a mi corazón. Hay tantas maneras de aceptar al Señor Jesús que cuando lo hacemos de una manera obligatoria, lo estamos transformando entonces en contenido, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es separar el contenido, que es la palabra de Dios, y saber que todas las formas pueden ser modificadas, depende de lo que el Señor te muestre para tu ministerio, ¿no? Adrián, ¿cuál tú crees que es la tradición que se convierte o se ha convertido en un gran obstáculo para las nuevas generaciones en las iglesias tradicionales? ¿Sabes lo que creo yo? El gran obstáculo, pero gran obstáculo, a ver, yo creo que son varias palabras, pero las voy a resumir en algunas. Santidad, escogidos, mundo, iglesia, espiritualidad, todos estos conceptos que serían muy buenos que el Señor nos traiga una renovación en la mente para entenderlos de manera correcta, ¿no? Nosotros creemos que santidad, por ejemplo, es el que te habla así, hermano, ¿no? En Reina Valera, te mira a los ojos con ojos así de pobrecito, ¿no? Nunca levanta la voz. Y nosotros pensamos que santidad es el monje tibetano, cuando santidad es un estilo de vida en donde yo por lo menos entiendo que la santidad es ese proceso interno constante que tenemos de entregarle a Dios aspectos de nuestra vida, que a veces te sale y a veces no te sale. Y no es que Dios te dice santo, pecador, pecador, santo, santo, pecador. Entonces vos pasás a ser blanco, negro, gris, blanco, negro, gris. No, no, no. El Señor te mira de una manera en tu proceso, ¿no? Entonces para mí hay que volver a redefinirlo. Escogidos. El Señor me escogió a mí, no te escogió a vos. Pero ¿quiénes son los escogidos? Hubo un tiempo donde los escogidos eran los bautistas y los pentecostales no eran escogidos. Hubo otro tiempo donde los pentecostales eran los escogidos y los bautistas no lo eran. Ahora estamos con que los evangélicos somos los escogidos, los católicos no. O quizás decimos, está bien, los evangélicos y los católicos son escogidos, algunos católicos, algunos evangélicos. O vamos a terminar diciendo todo el que tenga Jesús es el escogido, ¿no? Y los demás, no, los demás son mundanos. Todos estos conceptos nos hacen sentir un orgullo de ser algo que contradice la Biblia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que mirar con ojos de amor, no podemos llamar inconversos, gentiles, mundanos, con tanto desprecio, porque así como nosotros tratemos a los demás, vamos a ser tratados. Entonces, para mí, todas estas palabras tienen que volver a ser redefinidas, ¿no? Tiene que Dios traernos un avivamiento para poder entender bien qué significan todas estas, qué significa mundo, qué significa espiritualidad, ¿no? Qué significa ofrenda, qué significa culto, qué significa adorar. Para mí estos son momentos donde la iglesia tiene que ser redefinida y volverlo mucho más bíblico y menos de la tradición de los hombres. Ciertamente, y aún vi en el libro Mentes Peligrosas cuando hablabas que siempre hay un momento para reinventarnos, para reflexionar cómo hacemos iglesia. Voy a tocar un poco del tema prejuicio, Adrián, para los que nos escuchan. Dice la definición que es una opinión preconcebida generalmente negativa hacia algo o hacia alguien, el prejuicio. ¿Cuál crees que es o son los prejuicios que más daño han hecho a la iglesia actual? Para mí es el resultado de una estructura de pensamiento que tiene que ver con la justicia legal. Por ejemplo,
Entra un joven tatuado y ya lo miramos como, ¿y este es el que va a predicar? O entra un joven que no está tatuado y entra con una corbata y un saco y una Biblia y ya decimos, uy, qué legalista, qué religioso, ¿no? Cualquiera de estas dos posturas, ¿no?, esconden una mirada que está basada en una estructura de pensamiento que yo llamo justicia legal. ¿Qué es la justicia legal? Yo estoy en lo correcto y los demás están en lo incorrecto si piensan diferente a mí. Entonces, si yo estoy en lo correcto, yo soy legal. Si vos pensás diferente, estás en lo incorrecto, pasás a ser ilegal. Entonces, constantemente estamos en esta tirantez entre lo legal y lo ilegal. Y estamos constantemente revisando a todo el mundo a ver quién es apto y quién no es apto. Esa es la lectura de la justicia legal. Lectura que no nos corresponde para nada. Que desde el principio hasta el final de la Biblia vamos a encontrar el mensaje de que nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos, ¿no? De todo el Nuevo Testamento lo exprimís y sale, lo que sale primero es, no podés vos ser un juez de la vida de tus hermanos, no podés. ¿Pero sabes por qué? Porque solo hay uno que puede juzgar, ¿no? Dice el libro de Santiago que solo Dios es el que da la vida y el juez. Y es más, pregunta Santiago, ¿quién sos vos para juzgar a tu hermano? Si solo Dios puede juzgar a tu hermano. Entonces, para mí todos los prejuicios parten de ponerse en el lugar de Dios. Es decir, vos fíjate que a Jesús le traen la mujer adúltera. Jesús en ningún momento la enjuicia. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Dice, si entre ustedes hay un justo, que entonces pueda matar a la injusta. Si no, no. Entonces todos empiezan a darse cuenta que todos son injustos y se van. Ahora, ¿por qué Jesús? Él sí era justo. ¿Por qué Jesús no mató a la adúltera? Porque si había un justo que pueda arrojar la primera piedra, si había alguien que podía arrojar la primera piedra, era Jesús. Yo creo que la mujer se quedó viendo que todos se fueron, pero quedaba solo Jesús. Entonces la mujer dijo, bueno, este sí me va a matar. Este sí es justo y es digno de arrojar la primera piedra. Jesús no la arroja. ¿Por qué? Porque Jesús estaba de acuerdo con el adulterio de ninguna manera. Porque Jesús dedicaba un evangelio light de ninguna manera. Esto es una postura personal. ¿Sabes lo que creo que Jesús miró en ese momento? Sacó las gafas del prejuicio, lo puso en el suelo y vio una mujer de que debe haber visto toda su historia, que quizás fue abusada, que quizás tuvo necesidades, que quizás los hombres se aprovecharon de ella, que quizás fue engatusada por el pensamiento de un hombre y que terminó adulterando, porque fíjate que traen a la mujer, no traen al hombre, y eso que fueron pescados en el mismísimo acto. Es decir, yo creo que Jesús miró que era una trampa de los religiosos. Jesús mira todo lo que él, como es justo, como puede juzgar porque es justo, tiene acceso a todas las cosas. En cambio, nosotros no tenemos acceso a todas las cosas. Entonces, ¿qué nos queda? El prejuicio. Sacar conclusiones apresuradas. Tener una o dos variables y de esas dos variables, entonces sacar de contexto. Los que, por ejemplo, están diciendo, Adrián Intrieri no puede pastorear. Se separó, está viviendo una crisis hace mucho tiempo, no puede pastorear. Yo digo, tenés razón, hermano, tenés razón que yo no puedo pastorear. Pero tenés razón que yo no puedo estar teniendo vivo. Desde la visión de la justicia legal, nosotros decimos quién puede y quién no puede. Y desde esos lugares hasta podemos tener razón. Usás barba, no podés hacerlo. ¿No? Tenés un tatuaje, no podés hacerlo. Te separaste, no podés hacerlo. Y ¿sabes con mi respuesta es, tenés razón. Pero antes de preguntar por qué Adrián Intrieri no puede pastorear, ¿por qué no te preguntás por qué no estás vos en el lugar de Adrián Intrieri? ¿Por qué estoy yo y no estás vos? ¿A quién se le ocurrió de que esté yo hablando en este momento y no estés vos, que vos sí sos legal, apto, santo, pulcro, pero no estás vos en este lugar? ¿Qué pasó? Quizás el Señor dijo, no quiero que estés vos, quiero que estés. ¿Y por qué? Y porque este tipo, como tiene tantos errores, tiene una visión más humana de las cosas. No juzga a los demás, ¿sabes por qué? Porque si no, todos lo tendrían que juzgar a él primero. Entonces no juzga a los demás. Entonces quiero que lo escuches a él. Y si no está él, estaría el reloj hablando, las piedras. El reloj empezaría a hablar o la piedra comenzaría a hablar. Entonces,
yo soy el claro ejemplo de que la justicia legal destruiría mi vida, porque yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Así que para mí yo no puedo enjuiciar a nadie, porque si no tendría que empezar enjuiciándome a mí. Y como no me conviene, porque de la misma vara con que yo mido a los demás voy a ser medido, todos los legalistas tengan en cuenta que con la vara que están midiendo a todos los demás van a ser medidos. Así que es una cuestión de sabiduría y de estrategia, no jugar a los demás, porque de la misma vara vas a medir. Por eso yo, mirá, levanto tu amor, Joab, hacia mí. Nos conocemos de un par de actividades, hemos compartido charlas y momentos ahí caminando por Colón, Panamá. Vos conocés cosas de mi vida y elegiste invitarme a este vivo, aún conociéndome. ¿Sabés lo que significa eso? Que vos no estás parado en la justicia legal, porque si no, hubieses traído a otra persona y no a este miserable. Pero como vos me mirás con ojos de amor, dice el libro de Pedro y también lo dice Santiago, que tengamos sumo amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Como vos me mirás con ojos de amor y no de justicia legal, cubrís mis pecados. Es decir, gracias a vos yo estoy en este lugar. Y el Señor te debe estar diciendo, Joab, lo que estás haciendo es lo que yo quise que hagas, gracias. Porque si no, no tendría que escucharlo nadie. Sin embargo, lo está escuchando alguien porque vos cubriste, yo estoy acá porque vos cubriste mis pecados, hermano. Si no, no estaría hablando. Porque vos que me conocés y conocés mi historia, me invitaste igual. ¿Sabes por qué? Porque me amás. Y imagínate si la iglesia hiciera eso con todos. Y no estoy diciendo que amparemos el pecado, estoy diciendo que si todos miraríamos con ojos de amor, destruiríamos las obras del pecado. Y ahí donde iba, Adrián, mira, se me adelantaste cuando hablaste de la mujer adúltera, porque iba ahí, pero que estamos buenos, porque hay que aprovechar el tiempo para aprender. ¿Y por qué Jesús no tiene problema para dar con una mujer adúltera agarrada en pleno acto del adulterio con un cobrador corrupto como Zaqueo, con una mujer de una dudosa reputación como la samaritana? Sin embargo, a la iglesia le cuesta mucho eso. ¿Por qué le cuesta si se supone que tenemos la esencia de Jesús? Y te adelanto una vez, porque lo tocaste también para que lo puedas hablar ahora, Adrián. ¿Por qué caemos en ese prejuicio que después se desprende a las famosas disciplinas? Y me gustó una vez que te escuché hablando del por qué la disciplina. Pareciera que Jesús es más considerado que la iglesia. La iglesia a veces nos agarra y trata una disciplina. He escuchado todo tipo de disciplinas, esas que no te pueden platicar, no te pueden hablar, Adrián, te tienen que tratar como un leproso, no te puede saludar nadie. Sin embargo, a esa pregunta quiero ir. ¿Qué opinas con el tema de la disciplina? ¿Es más un prejuicio, una tradición? ¿Es el diseño bíblico? Háblame un poco de eso y en lo que te comentaba, ¿por qué Jesús no tenía problema con tratar con gente de dudosa reputación para el sistema? Increíble, porque Jesús, a todo lo que nosotros le hubiésemos dicho que no, Él le decía que sí. Y a todo lo que nosotros le hubiésemos dicho que sí, Él le decía que no. Viene el joven rico y Jesús lo saca, pero ¿sabes? Se lo saca de encima con dos participaciones de Jesús, se lo saca de encima. Yo me imagino a los discípulos, me imagino a Judas diciéndole, Señor, este era rico. ¿Sabes la plata que le hubiese podido invertir en nosotros? Y Jesús no le importa eso. Jesús se mete contra el establishment religioso, pero se acerca a la gente más equivocada, ¿no? A los peores de los peores, ¿no? Y es más, la famosa parábola del hijo perdido, que en realidad es un error, no se llama parábola del hijo perdido, sino la parábola de los dos hijos, porque es la historia de dos, no de uno perdido, sino que los dos estaban perdidos. Uno en sus propios deseos y el otro en su religiosidad estaba perdido, ¿no? La hace justamente respondiendo que estaba comiendo con los pecadores. Lucas 15, después lo pueden fijar. ¿Y sabes cuál es el gran problema de esta situación? Es que es increíble el trabajo que tiene Jesús de abrazar y sanar todo lo que nosotros los cristianos lastimamos. Increíble. Increíble cómo el Señor Jesús, en lugar de estar sanando los corazones de los inconversos, se la pasa sanando corazones de los cristianos, porque la misma iglesia los lastima, ¿no? Y nosotros no podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer eso. Jesús, yo creo que vino a traer el orden
que todos debemos aceptar, y es que la iglesia no es poderosa en sí misma. La iglesia debe ser humilde, ¿no? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que me encanta, que habla de una iglesia arrogante. Está bien, me dice, ay, ¿por qué está hablando así de la iglesia? Porque somos así, hermano. Pongámonos en el corazón. Nos volvimos arrogantes, ¿no? Nos volvimos una iglesia dura. Nos volvimos una iglesia que se cree superior, que manda al infierno a la gente, que los que no piensan como nosotros son rebeldes, blasfemos, herejes. Y hasta que no cambiemos eso, ahora, ¿cómo se cambia eso? Ocupando el lugar que tenemos que ocupar. Si nosotros tomamos el lugar de jueces de nuestros hermanos, estamos ocupando el lugar de Dios, porque solo Dios es juez. Y si yo también soy juez, significa que estoy ocupando el mismo lugar de Dios. Una iglesia que ocupa el lugar de Dios es una iglesia que el Señor no va a conocer, ¿no? Porque el Señor conoce el corazón humillado, ¿no? El corazón humilde, el corazón que sabe ubicarse en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, han lastimado tanto a algunos de los que yo he conversado. Vos fuiste testigo porque yo he visto en alguna de tus conversaciones cómo algunos dicen barbaridades, de verdad. No puede ser. Yo, en un joven que, en un momento, en la conversación que tuve con el hijo de Jesús Adrián Romero, pone 3 o 4 comentarios muy agresivos. Uno dice, por ejemplo, que nosotros seguramente estábamos drogados mientras hacíamos ese vivo, y que seguramente habíamos consumido cocaína por las estupideces que decimos, y que merecemos ir al infierno y qué sé yo, ¿no? Cuando entré a su Instagram, tiene un montón de versículos bíblicos. Yo no lo podía creer. Yo pensé que el tipo era satánico por cómo se había comportado. De verdad, si yo me hubiese encontrado con un Instagram satánico, hubiese dicho, ahora lo entiendo. Pero me encontré con un chico predicando con textos bíblicos. ¿Cómo podés llegar a decir entonces que alguien merece ir al infierno, o que seguramente tomó cocaína o está borracho, riéndose, jajaja, dicen estupideces? ¿Desde qué lugar? Porque aún si lo que nosotros dijimos es estupidez, orá por nosotros de última, ¿no? No nos mandes al infierno, ¿no? Porque no podemos hacer eso. Eso es lo que produce la estructura de pensamiento de la justicia legal. Hasta que no la abandonemos, vamos a tener una iglesia que está ocupando el lugar de Dios. Tremendo, Adrián. Ha utilizado una frase muy, muy buena que quiero que me hables un poco, hablando ahora, estamos llegando y tocando el tema y estamos avanzando bien con el tiempo. En el último en vivo hablabas de una iglesia saludable. ¿Qué características tú crees que debe haber en una iglesia saludable? Mira, hoy justamente hablaba algo que prediqué en el último encuentro que tuvimos en Core. Pablo, cuando habla de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica es la iglesia, para mí, primera carta de Tesalonicenses, la iglesia saludable. De hecho, Pablo dice, doy gracias, así dice, doy gracias, hasta se lo ve emocionado a Pablo, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, son increíbles. Lo que ustedes están haciendo, todo el mundo lo está hablando. De hecho, gracias a ustedes, el evangelio va a llegar a toda Grecia. Ustedes son un ejemplo, dice Pablo. Ahora, menciona 3 características de la iglesia de Tesalónica. Lo más importante, ustedes, dice así, ¿no? Tienen la esperanza puesta en el Señor Jesús. Es decir, la iglesia de Tesalónica, una iglesia saludable, es una iglesia que Jesús está en el centro. Que Jesús, al ocupar el centro, todo lo que hacemos, lo hacemos a través de Jesús. Mostramos a Jesús, pensamos como Jesús y actuamos como Jesús. Entonces, si Jesús está en el centro, vos, cuando ves a alguien caído, lo vas a buscar, como el buen samaritano. Si Jesús está en el centro, vos te sentás a la mesa de los pecadores y llevás luz en la oscuridad. Si Jesús está en el centro, vos levantás al caído. Ahora, si tu tradición está en el centro, entonces vos hacés lo que dice la tradición. Pensamientos de hombres. Ahora, si corres la tradición y le pones a Jesús, todo tiene que tener sabor y aroma a Jesús. Eso es lo primero. Vuestra esperanza está puesta en el Señor Jesús. Después de lo que dice, ustedes tienen acciones concretas de amor entre ustedes. Eso me mató, me encantó.
qué bueno una iglesia que la característica, y dice así, todo el mundo está hablando acerca de sus acciones. Es decir, todo el mundo hablaba de cómo se comportaban los tesanolicenses, acciones concretas de amor, dice en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, se amaban, eso, se amaban. No, no es que competían para ver quién era el que tenía que tocar la batería, quién era el más importante. No, entre ellos se amaban, tenían acciones concretas de amor. Y lo tercero, dice, ustedes son fieles trabajadores. Eso me encantó. Jesús en el centro, acciones concretas de amor los unos a los otros. Y por último, allá a lo lejos, porque las acciones concretas pueden hacer una lista interminable. Por último está el trabajo para construir la iglesia institucional. Es decir, yo creo que la iglesia saludable tiene una institución, que haya ministerios, que haya trabajo, pero eso se ve al final de todo. Una iglesia tóxica pone eso al principio. Una iglesia saludable lo pone al final, porque lo primero está Jesús y las acciones de amor, y al final la institución, al final la estructura, pero bien lejos, porque las acciones de amor son tan importantes que la estructura pasa a ser el último eslabón de todos. Conclusión, la iglesia saludable para mí es la iglesia que pone a Jesús en el centro, donde todos se aman y eso es lo visible, y donde la estructura, todos trabajamos para construir una iglesia estructurada, pero bien al final. Ok, que hablaba una frase que dijiste tú, y la iglesia de amigos que salva a mis hijos. Tú quieres una iglesia, y yo siempre he hablado con mis muchachos, los adolescentes, diciendo que yo trato de que ellos, entendiendo que yo no voy a estar toda la vida, y yo espero que ellos hagan una reforma, un cambio en la iglesia, de tal manera que mis hijos tengan una comunidad de amigos que aun cuando pudiesen caer, aun cuando se pudiesen equivocar, van a encontrar una esencia del amor en ellos como líderes. Esa frase, una iglesia de amigos que salve a nuestros hijos, ¿cómo pudieses ampliar y explicar ese concepto a los que nos escuchan, Adrián? Lo que pasa es que pensando en mi propia vida, yo una de las cosas que dije es que a mí mis amigos me salvaron la vida porque me mostraron a Jesús en los momentos más difíciles de mi vida, y gracias a mis amigos, no es que mis amigos ocupan el lugar de Jesús, sino que yo pude ver a Jesús en la vida de mis amigos, y eso me mantuvo en mi fe, ¿no? Yo pude ver de que era posible hacer una iglesia diferente, y tenía estos amigos. Entonces yo empecé a decir, quiero una iglesia en donde si mis hijos en algún momento dudan, se equivocan, caen, critican, tengan amigos alrededor que los sostengan y que puedan mantenerlo. Una iglesia de amigos para mí es una iglesia que no te abandona, es una iglesia que no te deja caer, es una iglesia que te da nuevas oportunidades, es una iglesia donde no hay plan B. Yo estoy en contra de que haya plan B, para mí todos son plan A, es decir, no es que el Señor cambia los planes, no, todo está dentro del objetivo de Dios para la vida de cada uno de nosotros, se alargará más, se irá por otro lado, pero todo es plan A, y yo creo en una iglesia donde entienda esto, y por eso pensé justamente en ir construyendo una iglesia donde podamos no estar pegados a la legalidad, podamos amarnos a pesar de las circunstancias, y donde eso mismo, mis hijos vivan una iglesia totalmente diferente a la que me tocó vivir a mí, ¿no? Interesante. Adrián, te hago una pregunta, Adrián, porque cuando la escuché una vez, creo que platicando, y te la lanzo a ti ahora, ¿por qué tú crees que la iglesia optó por usar la estrategia del pastor superhéroe, del pastor no auténtico, el pastor que no tiene debilidad, sino el pastor que no puede fallar? ¿Por qué tú crees que utilizamos esa estrategia cuando pareciera, y creo que te comenté en una cuando hablaba de Ulises, creo que decía que el negocio, yo le dije, si supieran y conocieran al pueblo que consume, la nueva generación, ellos prefieren tener una conexión con alguien auténtico, alguien que fallan. Sin embargo, parece que la iglesia está tan desconectada que cree que lo que queremos es gente imperfecta hasta inalcanzable. ¿Por qué crees? Yo entiendo la opinión de Ulises. Ahora, yo me río cuando escucho esas cosas, porque yo me parece que entré por otro canal, porque la verdad que yo vivo
del sacrificio de mi trabajo, y a la vez tengo una iglesia donde no saco plata, sino que pongo plata, ¿no? Entonces digo, me parece que yo hice mal las cuentas, ¿no? En nombre de que todos los pastores sacan plata y qué sé yo, ¿no? La verdad que no es mi caso para nada, ¿no? Pero pensando en eso, yo creo que hay un concepto, mira, tengo tantas cosas de los vivos, así que se me van a mezclar mucho en las opiniones porque estuve aprendiendo un montón con todos estos vivos, ¿no? Hay un concepto que creo que lo dijo Junior en uno de los encuentros que tuvimos con Core, ¿no? En la intimidad. Y tenía que ver con pensar en la iglesia capitalista, y yo creo que el concepto del capitalismo es un concepto que también lo dijo el hijo de Jesús, Adrián, me parece, que es un concepto donde todo es macizo, todo es completo, ¿no? El capitalismo te dice a vos, si vos tenés ese carro, vas a sentirte completo. Si vos sos reconocido o tenés dinero, vas a sentirte completo. Si vos no tenés ese perfume, no perteneces al sistema. Es decir, vos fíjate que el capitalismo presenta la noción de la completud, lo que yo digo la completud. El gran problema es que llevamos este concepto a la iglesia. Entonces nosotros necesitamos pastores completos, perfectos, sin errores, con los mejores autos, con los mejores perfumes, con los mejores viajes, pastores que te digan las cosas y vos digas, wow, quiero ser como él. Este concepto de tan macizo, tan completo, me ayuda a mí entonces a aspirar a querer ser algo completo también, ¿no? Entonces cuando vos te encontrás con pastores que muestran su vulnerabilidad, que se muestran incompletos, que se enferman, que quizás terminan muriendo por una enfermedad, empezamos como a sentirnos raros, ¿no? Un pastor que quizás le va mal es raro. Uno dice, pero a este pastor le fue mal. Y sí, a los pastores no va mal, porque el problema no es que hay pastores que son completos, ¿no? Hay pastores que se esfuerzan a toda costa por mostrar una imagen completa. Pero quienes después tuvimos oportunidad de conocer a algunos de ellos en la intimidad, tienen problemas matrimoniales, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas económicos, tienen problemas de salud, algunos hasta toman medicamentos psiquiátricos para poder dormir y descansar porque las preocupaciones son muy fuertes. Algunos realmente están sufriendo por la obra, se preocupan, lloran, jamás van a mostrar esta imagen, pero son personas muy humanas. Los que no son humanos son los que se llaman en psicoanálisis trastornos de personalidad. Les mienten, son narcisistas, son patológicos, porque la persona que está en un lugar de tanta preponderancia, si tiene una desconexión con todo lo que lo puede amargar y preocupar, estamos dentro de los trastornos de personalidad, ¿eh? Es decir, si vos pensás que tu pastor no tiene preocupación por nada, debe ser un narcisista perverso y obsesivo, porque si no, ¿sabes lo que debe ser? ¿Sabes lo que es ser pastor de una mega iglesia? La presión social, la presión para todos los domingos tener que dar una palabra frente a miles y etcétera, etcétera. Yo no sé quién le gustaría eso, pero no todos llegan a ese lugar, porque tenés que tener una capacidad enorme o tenés que tener un trastorno de personalidad. Entonces yo digo, si uno empieza a mostrarse más humanos, quizás la gente empieza a no confiar en nosotros. Es lo que yo llamo, que Hegel habló de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? ¿Cuál es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel? Él decía que todo amo necesita un esclavo. Ahora, todo esclavo necesita un amo. Yo creo que la dialéctica del amo y el esclavo es lo que se ve en la iglesia. Nosotros queremos pastores poderosos para que la gente vea a un pastor poderoso y entonces la iglesia crezca más. Pero a la vez este pastor poderoso necesita que la gente ofrende, pero a la vez la gente necesita este pastor poderoso, y se hace una dialéctica. Cuando Cristo jamás pensó en la iglesia de esta característica. Cristo pensó en una iglesia donde todos seamos iguales, donde no haya uno arriba y uno abajo en esta dialéctica, donde no haya un pastor poderoso y gente que no va a ser nunca como ese pastor. No puede ser que nosotros tengamos iglesias ricas como familias pobres. A los que les gustan las frases. Esta es una frase para un meme, ¿no? Tenemos nosotros iglesias ricas con familias pobres, y esto no puede ser, porque el pobre entonces quiere aspirar a ser como ese pastor que viaja por el mundo, que tiene un avión privado y que es famoso, en lugar de aspirar a ser como Jesús. Lo que pasa es que si vos ponés la imagen de Jesús, es tan
tan diferente a la imagen de algunos pastores, ¿no? Que vos decís, nada que ver, es decir, Pablo, olvídate de Jesús, Pablo, el apóstol Pablo muere en la pobreza, abandonado, enfermo, en esclavitud, en una cárcel, muere cansado, muere habiendo sido golpeado, lastimado, sacado como muerto, traicionado por muchos de sus amigos, visto con desprecio por los apóstoles de Jerusalén. Este Pablo termina diciendo, ya está, muchachos, estando preso en Roma, ya está. Ya tengo ahora, mi próximo paso es recoger la corona que tengo merecida. Ahora, yo siempre digo lo mismo, Pablo era un especialista en escaparse de las cárceles. Con solo cantar, escapó de Filipo. Ahora, en ese momento, decide no cantar. Yo me imagino un preso que quizás había estado en Filipos, había escuchado lo que Pablo hizo en Filipos. Yo imagino un preso agarrado de los barrotes diciendo, Pablo, canta, canta, hermano, canta si salimos todos como salieron los de Filipos. Y yo imagino Pablo posado, enfermo, en un lugar frío, ¿no? Destruido desde el cuerpo, destruido desde la visión humana. Pablo dice, no quiero cantar, ¿sabes por qué? Porque voy a buscar la corona. Pablo sabía dónde estaba lo más importante. Ahora, nosotros no tenemos líderes con estas características. Nosotros tenemos líderes que quieren cantar para salir de la cárcel, para después hacer campañas multitudinarias, escribir un libro que diga yo escapé de la cárcel, compralo para que vos también puedas escapar de tu cárcel. Sin embargo, Pablo dijo, ya no quiero escapar más de ninguna cárcel. Ahora sé que lo próximo es lo más importante, ir a buscar mi corona merecida. Nosotros queremos coronas en esta tierra, y nos olvidamos que la corona más importante es la corona de los cielos. Si tenemos entonces pastores con estas características, vamos a hacer iglesias muy fuertes, de verdad te digo, ¿no? Adrián Romero decía que a una imagen robusta se crea una fe robusta, pero esa fe robusta depende de la imagen. Entonces se cae la imagen y se cae la fe, ¿eh? Se cae el pastor principal y se destruye de esa congregación. Entonces yo lo que creo es que llegó el momento en donde nuestra fe no sea robusta por la imagen, sea robusta por Cristo. Y si la imagen se cae o no se cae, da lo mismo. No pienses que tu pastor es un superpoderoso, porque es un hombre igual que vos, ¿no? Tiene las mismas limitaciones. Vos sos una mujer con las mismas limitaciones que tu pastor, vos sos un hombre con las mismas limitaciones que tu pastor. Lo que pasa es que él fue puesto en un lugar donde queda muy visible, pero ese pastor lo sostienen las oraciones de las hermanitas, de los hermanitos que piden por él, ¿no? ¿Sabes por qué mi ministerio creció tanto? Porque yo tengo a mi mamá que ora por mí. Yo tengo una hermana que se llama Amelia de Cor, que es incondicional conmigo. Yo me puedo mandar el peor de los errores y Amelia va a poner su cuerpo adelante para recibir las piedras, porque me ama de un amor increíble. Yo tengo un chico que se llama Pablo en Cor, es un pibe que sabes cómo se compromete. Yo tengo a Tate en Cor, que sabes cómo me sostuvo en todas las crisis que yo tuve. Es decir, yo tengo a Laura, yo tengo a Jorge, yo tengo a Tulio, yo tengo a Matías, yo tengo a Nahuel, a Lucas, yo tengo a Julieta, ¿no? Yo tengo a Irma, a Gisela, yo tengo a Mauricio, a Alejandra, yo tengo gente en Cor, no me quiero olvidar de ninguno, yo tengo gente en Cor que da la vida por mí. Yo estoy en el lugar que estoy porque tengo una iglesia atrás que me ama, no porque soy poderoso. Yo sin ellos no soy nadie. Por eso digo que a mí la iglesia me salvó, porque yo tengo a Jesús Adriana Junior, que no es porque son celebridades, son mis amigos, conocen mis miserias. Yo agarro el teléfono, los llamo y están 40 minutos, 2 horas hablando conmigo hasta que yo deje de llorar, ¿no? Porque Willy es mi amigo. Y después, ¿sabes qué? Tengo un montón que se llamaban amigos y en la primera de cambio van a desaparecer. Pero los amigos son los que a mí me salvaron la vida. Y yo quiero esa iglesia también para mis hijos. Así que lo mejor que tiene Cor, ¿sabes qué? Es un pastor con todos los errores habidos y por haber. Entonces, si yo llego a caer o me llego a morir, la iglesia sigue igual, si no dependió nunca de mí. Gracias a Dios, a ver si hubiese dependido de mí, pobrecito de ellos. Tremendo, tremendo. Aquí está también el primer hereje, Beto, también dice que cuentas con él. Beto Sánchez aquí presente.
Ese es hereje de verdad, ¿eh? Ese es hereje de verdad. Yo cometí un error enorme de no poder grabar la conversación, pero si usted, tenés que llamarlo a Beto para que te hable de transformación social y la fe, porque es increíble lo que hace en el Beto me tenía ministerio. con lápiz y pluma y cuaderno y borrador y todo, anotando todas las ideas que se podía. Qué bueno que hacer los resúmenes después. Adrián, he entendido y me encantó que tú como pastor hablaste de una iglesia que ama, que te sostiene. Y yo hablaba un rato con los adolescentes y los muchachos, y mi hermano, los artistas, falta el pintor, felicidades por esos cuadros al fondo. Adrián, me encanta que tú como pastor sientes que necesitas y ves el resultado de ese apoyo y de ese amor. Sin embargo, pareciera que la juventud y la adolescencia fuera el eslabón más débil que pocas veces recibe el amor de los adultos. Y creo que va mucho con el tema del paradigma, va un poco con el tema de que ellos esperan la convicción de ellos o no entienden que ellos van más por la relación o por la aceptación. Y me quedan 6 minutos, Adrián. No voy a despedirme yo, quiero que el público y todos seamos bendecidos. ¿Qué consejo le das a nosotros, a la iglesia, para poder abrazar las nuevas generaciones? Porque Dios vino por ellos y nosotros los líderes los debemos servir a ellos, no mandarlos. Tienes el micrófono, Adrián, danos el consejo para poder servir a nuestros jóvenes y adolescentes que muchos necesitan de nosotros, así como de nosotros. Bueno, primero lo que yo te diría que el eslabón más débil de la iglesia es el liderazgo. Siempre ha sido el liderazgo el eslabón. Es decir, los grandes problemas de la iglesia son dentro del liderazgo. Así que siempre ha sido, y los eslabones más fuertes son esa abuelita o abuelito que tenemos fieles que van constantemente, llueve o truene en nuestras iglesias, son los más fuertes. Yo sé, estoy totalmente convencido de que este es un tiempo de voz profética a la iglesia. Que todo lo que estamos escuchando no es porque sí, sino porque el Señor está haciéndonos escuchar cosas para que esa voz profética cambie la estructura de la iglesia y la iglesia sea mejor. Y esta voz profética, y esto lo digo de parte de Dios, el Señor escogió a los adolescentes y a los jóvenes para que sean esa voz profética de la iglesia. Así que ¿saben por qué? Porque vienen con un chip totalmente diferente a nosotros. Son críticos, pero son pragmáticos, entienden bien las cosas, no reciben cualquier enseñanza, te miran así como diciendo, quiero verlo, esto si lo pones en práctica. Es decir, son diferentes a todos nosotros. Están menos contaminados y menos viciados de un montón de cosas que nosotros los adultos tenemos. Entonces, ¿saben lo que tenemos que hacer los adultos? Escuchar más a los adolescentes y a los jóvenes. Juntate con tus adolescentes y preguntarles, ¿qué pensás de la iglesia? Y abancate todo lo que tienen para decirte, ¿eh? Porque te van a decir, esto para mí no funciona, esto no me gusta, esto aquello, así te van a empezar a decir. Porque vienen con un espíritu crítico. Ahora, si ese espíritu crítico viene de parte de Dios, se transforma en una voz profética. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer mejor las cosas. Escuchemos más, seamos más humildes. De la voz de los niños, el Señor está levantando voz profética para humillar nuestra omnipotencia que durante tantas décadas hemos hecho lo que nos pareció mejor, olvidándonos de la esencia del amor. Hoy son los jóvenes los que denuncian que la iglesia no tiene amor. Escuchémoslos más, ¿saben para qué? Para que lo que resta de nuestras vidas podamos cumplir bien con nuestra misión. Tremendo, Adrián, y creo que no voy a perder ningún minuto. Adrián, ¿qué debería hacer la iglesia con nuestros niños? Nuestros niños creo que es un ministerio que muchas veces descuidamos mucho, y sé que trabaja con colegios y todo. ¿Cómo podemos trabajar en una fe práctica y tremenda para nuestros niños? No te quito tiempo. No podemos duplicar la misma estructura de la escuela y el colegio en la escuela dominical. No podemos duplicar lo mismo. Ya es una crisis cómo se está educando a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. No podemos llevar esa misma crisis, que es una crisis de formato, a las nuevas generaciones. Lo mejor que podemos hacer es construir vínculos de amistad desde muy pequeños.
que los niños que vienen a la escuela dominical se hagan amigos para toda la vida, que tienen 3, 4, 5, 10 años y que construyan una amistad, que sean un grupo que los acompañe durante toda la vida, porque si nosotros no sembramos amistad, que Jesús sea el centro y que ese Jesús en el centro construya la amistad, va a venir uno solo del mundo y se los va a llevar, porque se van a hacer amigos. Va a venir otro y se lo va a llevar porque son amigas. Y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros empezamos a hacerlos repetir como si fuesen pericos, cuando en realidad tendríamos que haber sembrado esencia. Lo mejor que te puede pasar, Joab, es que tus hijos encuentren sus mejores amigos dentro de la iglesia. Y para que eso suceda, la iglesia tiene que tener la amistad como un objetivo a alcanzar. Tremendo, y te agradezco, Adrián, por tu amistad. La verdad es que para mí es una gran bendición. Hemos tenido momentos con pláticas y creo que han sido muy significantes para mí, y creo que ha sido para vivir mucho. La verdad, le digo a veces a alguna amistad y le decía en casa, aún pareciera que muchos de los que nos escuchan creen, no, yo es el más de la esencia del amor y el más cool. Sin embargo, a veces nuestras miserias nos hacen ser muy, muy, muy severos con nosotros mismos, y son los amigos que nos ayudan a entender de que contamos con personas que nos aman a pesar de, y a pesar de eso ven en Dios lo que podemos hacer. Adrián, creo que te despidas de todos nosotros, y lo último que quieras, tienes un minuto, es todo tuyo. Los que se fueron de la iglesia ofendidos o lastimados es porque no encontraron amistad, no porque cayeron o porque se pelearon con el Señor, sino con nuestra manera iglesial, así que formemos grupos de amigos para toda la vida. Para mí fue un honor estar con ustedes, la verdad que lo disfruté mucho. Amigo, te quiero como quiero al mate y al asado argentino, te quiero a vos, y gracias por tu amistad y tu cariño, por la oportunidad, por mirarme con los ojos de Jesús y darme la posibilidad de estar en este vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián.